Muy buena noche de nuevo. Bienvenido a su programa Acción Positiva y gracias por estarnos acompañando esta noche. Mi invitado hoy es el licenciado Carlos Molina Mencos, quien nos ha acompañado en otras oportunidades. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Para mí es un gran honor estar aquí. Muchas gracias. El licenciado es muy reconocido. Él fue constituyente, tuvo a su cargo parte de la redacción de la actual Constitución Política, fue ministro de Economía de Guatemala y tiene una larga vida muy conocida en Guatemala por su defensa, particularmente del tema de la Constitución, en el cual ha dedicado una buena parte de su vida. Momentos antes de entrar en cámara, aún me comentaba que su tesis cuando de graduación estuvo dedicada a la Constitución Política en todo a lo largo de su historia. Así que bienvenido, licenciado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tuve el gusto de invitarlo hoy y el honor de que usted nos aceptara para hablar de este tema que ha venido por ahí apareciendo, saliendo y que yo creo que para todos ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, debemos de ponerle una verdadera atención, porque para mí el tema de la Constitución, Carlos, está en la verdadera raíz de lo que puede ser o no una democracia en Guatemala, de lo que puede ser el Estado de Derecho. Y la República. Y de la República, ¿verdad? Y lo que ha venido sucediendo es que se ha tocado, diría yo, un poco irresponsablemente, como tirando globitos en el aire y saber por qué, el tema de una reelección o el tema de una ampliación de mandato. Entonces, qué mejor que hablarlo con usted y a ver, ¿qué piensa usted de este surgimiento del tema? ¿De dónde? ¿Por qué? Eso me encantaría averiguar, me encantaría saber. No sé si hubo una mala asesoría, si hay excesiva ambición, si es una cortina de humo para distraer atención. Realmente no tengo la menor idea. Lo que sí es cierto es que manosear la Constitución siempre es peligroso. Y en este caso se está pretendiendo tocarla en ciertos temas que no pueden ser tocados. O sea, lo que están proponiendo es algo imposible de hacer legalmente hablando, además de que es constitutivo de delito. A mí sí me gustaría que profundizáramos en esto, ¿verdad, licenciado? Porque resulta de que, como le decía, yo he sentido que se ha tocado un poco trivialmente y como que se le ha puesto, mire, sí, pero no. Es decir, ¿cuál es lo conclusivo en esto? Porque se describe artículos pétreos, por ejemplo. ¿A qué se refiere por pétreo y cuál es la verdadera significancia de esto? Pétreo es el no reformable. Y me voy a ir un poquito para atrás. Cuando estábamos en la Asamblea Nacional Constituyente, esto fue uno de los temas que más tiempo llevó y más se profundizó en él. Había obviamente tres posiciones por las tres opciones que existían y que siguen existiendo. Antes de escoger una, que era la reelección normal, o sea, se termina el periodo y se reelige. La reelección después de un periodo como lo tenía la Constitución del 45 y la Constitución liberal y la prohibición de reelección. La tesis que prevaleció es, por la experiencia que hemos tenido, Carrera, Barrios, Cabrera, Ubico, era mejor no permitir la reelección, además de que en la corriente actual de América Latina ha sido de que se elige un presidente, es popular en el momento de su elección, dentro de los 6-7 meses después de su elección, convoca una Asamblea Nacional Constituyente y se queda de por vida. Chávez, Argentina, Evo Morales, etcétera. Correa en Ecuador. Correa en Ecuador. Hay demasiados ejemplos. Bueno, incluso Uribe, porque Uribe modificó la Constitución para tener un segundo periodo. Es la tentación, ¿verdad? Da mucha tentación hacerlo. Todo lo que se consideró es que era parar eso. Estamos hablando de la reelección de personas, no de partidos. Los partidos sí son factibles de reelegirse mientras tengan la popularidad para ganarle un voto, pero la persona no. Entonces, para evitar que eso sucediera y evitar que se hiciera a través de una constituyente, se le quitaron las facultades a la constituyente. Hoy en día la constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, es inconstitucional. Entonces se dejaron dos formas de modificar la Constitución de acuerdo a los temas a tratar. Se puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero para tratar exclusivamente sobre los artículos de derechos humanos.
que va del 44 al 46 de la Constitución, pues son básicamente derechos humanos. Y se le convoca junto con él o los artículos a discutir. No es una convocatoria abierta que haga lo que quiera. A ella se le va a fijar solo el artículo 7 y el 20. Hay que publicar cuáles son los artículos que se van a tratar como una extraordinaria en una empresa, por ejemplo. Y se va a circunscribir sobre ellos y no se puede salir de ellos. Para que no digan que por soberanía de asamblea o algo así. Y para el resto de artículos de la Constitución, es el Congreso de la República con 2/3 partes la que lo modifica y se le consulta al pueblo, que es el verdadero titular de la soberanía. Eso se ha dado 2 veces en Guatemala, con Ramiro León Carpio, que se dijo que sí, y con los acuerdos de paz que a Dios gracias se rechazaron. Ok, ese sería el mecanismo que existe. Y sobre eso hay 5 o 6 artículos que de una vez se prohíbe su modificación. Y eso sí prefiero leerlo para no equivocarme. El artículo 281 dice: en ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187. 140, 41 y 65 y 140 y 41 se refieren fundamentalmente a la soberanía del país. Uno, que el pueblo es el soberano y que delega la soberanía a autoridades, y el otro, que Guatemala es un estado libre, soberano e independiente. Esos 2 puntos no son tocables, con lo cual se preserva el sistema republicano de Guatemala. Para mí me parece muy clara su explicación, me parece muy clara el texto de lo que ustedes plasmaron acá. Sin embargo, usted ha visto que esto primero fue tirado, digamos, al aire por el presidente del Congreso en una oportunidad, luego el señor presidente de la República también lo tira en una reunión. Recientemente él ha dicho que él no quiso decir eso y que será el Congreso. Es decir, la chibolita la pasa, pero sigue en juego. Es decir, aunque la letra lo dice muy claro, ¿no le preocupa a usted argucias legales que vayan a encontrar para superar esto? Este artículo 281, además de los de soberanía, también se refiere a la no reelección y a la no ampliación de periodo. Van ahí metidos como pechos. Ha habido unos cuantos abogados que, para mí, mañosamente, esa es la única palabra que puedo encontrar, han tratado de interpretar este artículo en el sentido de que él no se incluyó a sí mismo dentro de los pechos. Y por lo tanto, si modifico este artículo, me puedo ir sobre los pechos y les quito su calidad de no reformables. Para mí es una total argucia. Si usted mira el diario de sesiones, si usted mira la intención del legislador es en ningún caso y ni en forma alguna. Este artículo no necesitaba autodenominarse pecho. Porque si está diciendo en ningún caso ni en forma alguna, eso no es modificable. Y se refiere a modificar o reformar. Previendo ese tipo de interpretaciones, como 2 años después, 1 año después, se modificó el Código Penal. Y se agregó un párrafo donde dice: quien hiciere propaganda pública o realizar otras actividades tendientes a la reelección de la persona que ejerce la presidencia o a cualquier otro sistema por el cual se pretende vulnerar el principio de alternabilidad o aumentar el término fijado por la Constitución para el ejercicio de la presidencia de la República, será sancionado a 6 años. Por ejemplo, creo que fue Plataforma Ciudadana que presentó una demanda penal contra el señor presidente. Pues aduciendo, me imagino, en parte el argumento de este artículo, porque pareciera que en sí eso constituye un delito. Fíjese que hoy sí tengo mis dudas. No creo que el presidente haya llegado tan lejos. No sé si ha sido pensado o fue casualidad, pero él en realidad nunca públicamente ha propuesto el cambio ni ha propuesto la extensión de periodo. Él ha agarrado la propuesta de otros o la plática de otros y ha dicho, sería interesante discutirlo. Claro, pero en sí está despertando una polémica en este caso, ¿verdad? Digamos, yo no creo que él haya cometido un delito aún. Ahora, si el gobierno, haciendo su uso de su derecho de propuesta de leyes,
presenta ante el Congreso una modificación de este tipo, ahí sí no habría ya duda. Ahora, por ejemplo, usted mencionaba el caso de países como Venezuela, digamos, incluso Argentina con la presidenta Cristina, Bolivia, Correa en Ecuador, que ellos, Cuba obviamente, que utilizando o argucias legales o sistemas legales, han ido de gobiernos que se han vuelto dictaduras, diríamos nosotros, constitucionales. ¿Es ese un riesgo que podía producirse en Guatemala? Es que mire, lo único que la Constitución lo prevé, pero no lo puede manejar, es el golpe de Estado, porque esa es la destrucción de la Constitución por una vía no legal, que tiene dos opciones: o lo hace por cuartelazo, o sea, violentamente, o lo hace como Fujimori en Perú, lo intentó hacer Serrano en Guatemala, que es una destrucción del orden constitucional sin violencia. Pero en todo caso, se rompió el orden constitucional. La Constitución debe ser reformada, debe ser quitada, debe ser violada. La Constitución no puede perdurar dentro de ese tipo de golpe de Estado. Y eso es a lo que nos llevaría. Porque eso sería lo que nos podría suceder. Claro. Ahora, digamos, Carlos, haciendo un poquito de historia. Antes el periodo, usted mencionaba que en algunas constituciones nuestras se permitía una reelección consecutiva. Sí. Eso viene y se elimina. Luego se permitía una reelección después de un periodo de vigencia. Así es. ¿Qué llevó a ustedes a dejarlo con que no podía existir la reelección? ¿Cuál fue la idea? ¿Qué fueron los argumentos para quitar esto? Estados Unidos tiene una reelección una tras otra, otros países también. ¿Cómo llegaron ustedes a concluir en esto? Bien, consideramos que todavía no hemos tenido la madurez suficiente para la reelección. El problema de la reelección es que es una tentación demasiado grande para perdurarse el poder y romper el orden constitucional. Estados Unidos tiene una bendición: ellos inventaron el sistema constitucional. La primera constitución que existe en la historia de la humanidad es la Constitución de Estados Unidos. Entonces, es otro concepto y es otro mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos el sistema no se discute. Se discute si son republicanos, si son demócratas, si se van a ir a la izquierda, se van a ir a la derecha, pero el sistema permanece. En Guatemala todavía estamos hablando del sistema. Claro, o sea que por eso ustedes pensaron que no teníamos, digamos, la madurez para hacerlo. Sí, y nuestros gobernantes han tendido a caer en esa tentación. E insisto, si el equipo es lo suficientemente bueno, él puede ser reelecto con otro presidente. Claro, seguir una línea de un partido, por ejemplo, en Guatemala ningún partido se ha reelegido hasta el momento, siempre hay alternancia. Porque, en los últimos años, antes sí. Porque decepciona al anterior y dicen traigamos a otro. Pero, por ejemplo, en esa línea, ¿no hubiera sido bueno de una vez también? Porque los diputados se pueden reelegir, los alcaldes se pueden reelegir. Y si una experiencia es triste en Guatemala, es ver los pésimos congresos que tenemos, los alcaldes corruptos. Claro que hay excepciones en ambos organismos, pero para fin práctico no pasa un día sin que veamos denuncias de corrupción de alcaldes, señalamientos contra diputados, y sin embargo vemos que hay gente que tiene 4 o 5 periodos, alcaldes que se repiten y se reeligen, a pesar de estar siendo señalados y con procesos penales. ¿No hubiera sido bueno en ese caso que la regla fuera general y no hacer esas excepciones? Probablemente sí, pero lo que pasa es que no se le dio, y en realidad no lo tienen, la trascendencia de una permanencia presidencial no es la misma que la trascendencia de una permanencia de Congreso o de alcaldía. La alcaldía está circunscrita a un municipio grande y poderoso como el de Guatemala, o pequeño, chiquito, como de cualquier lugar perdido en la República. El Congreso, mal que bien, supone ser un organismo colegiado, electo o dirigido hacia partidos políticos. El problema que hay con el Congreso es que se murieron los partidos políticos. Para mí ese es el gran problema que hay. Claro, pero por ejemplo, ahí estoy un poquito en desacuerdo con usted, porque yo creo que tanto daño hace un alcalde en un municipio lejano, porque para ese lugar, sobre todo ahora que estamos fomentando la descentralización, se vuelve su gobierno local, ¿verdad? La Constitución del 65 prohibía la reelección general. Y así debería ser. Pero nos dio problemas.
porque no tenemos tampoco una población tan grande como para poder sustituir cada 3 o 4 años toda una estructura administrativa. Eso es parte del problema. Pero estoy de acuerdo, el mal hubiera sido menor. Pero mire, licenciado, es que nosotros no vamos a sustituir toda una estructura administrativa, porque yo creo que parte de la madurez que no tenemos en Guatemala es que cada 4 años aquí se le da vuelta absolutamente todo. Yo creo que si tuviéramos políticas de largo plazo, visión de país, el alcalde que llegue va a seguir estructuras, va a seguir planes municipales, el diputado va a seguir una agenda nacional, pero aquí cada quien llega a querer inaugurar o a reinventar la rueda. Ahí estamos de acuerdo. Igual en el Ejecutivo cada uno quiere hacer su historia en 4 años, cuando no hay un plan a largo plazo. Es que nosotros hemos ido hacia atrás y no hacia adelante en materia política, si usted lo analiza. ¿Sí? Guatemala siempre tuvo partidos reales, o sea, estructuras políticas partidarias de las cuales se extraían los candidatos y se hacía gobierno dentro de una filosofía o una manera de pensar. Lo tuvimos originalmente entre los conservadores y los liberales, que duró de carrera hasta Ubico. Luego nace otro tipo de partidos, pero sí siguen siendo partidos políticos. El Partido Comunista, el PR, la Democracia Cristiana, el MLN, eran partidos con una personalidad y una ideología muy propia. Eso se va diluyendo, especialmente en esta segunda fase después de la Constitución actual. Y empiezan a ser estos grupos que solo buscan llegar al poder por llegar al poder, sin ningún principio básico. Yo le he tratado de preguntar a más de un dirigente de partido cuál era el de su partido, y hasta la fecha soy de centro, soy progresista, soy lo que se necesita hacer en el momento que necesito, sí, para ver cómo me reelijo. Y para eso es desafortunadamente no lo que es. Progresista, ¿qué es ser progresista? Claro. Entonces, si uno dijera, mire, tal vez habría que hacer algún cambio, sería al revés, decir, mire, quitemos la reelección también a los señores alcaldes y a los señores diputados. Sí. Pero ¿cómo se puede lograr esto si no es a través de una constituyente? No, eso sí, no, porque eso sí se va con el Congreso y una consulta popular. Ahora, el Congreso, ¿cómo va a cambiar eso si a ellos les interesa? ¿Qué mecanismos tendría la ciudadanía de decir, mire, 5,000 firmas solicitarlo al Congreso? Pero ahí hay más de 5,000 firmas, por ejemplo, Pro Reforma juntó una cantidad grande. Sí. Otro grupo ha juntado grande y ahí las dejan dormidas porque obviamente... Lo de Pro Reforma cayó por su peso, era demasiado mala. Ajá. Era demasiado... Bueno, mire, era una concepción utópica. Para mí lo peor que tenía es que tenía un Senado que iban a ser nombrados solo los de una edad y me discriminan a todo el mundo, y es tan absurdo de que era de 45 a 50 años, si mal no recuerdo. Pero poniendo en la historia, discriminaban a un Kennedy y perdían a un Churchill. Claro, pero ni siquiera llegaron a discutirla, es el punto. No, porque, sí se discutió. Porque el problema está en que puede decir el ciudadano, mire, ¿y qué pasa? Que yo vengo, yo propongo, se juntan y se va a dormir porque los señores diputados no van a tener ningún interés en ellos. No, esto sí llegó a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso. Lo que pasa es que hubo demasiada oposición. Yo fui uno de los que se opuso. Claro, porque yo creo que ese es el punto clave. Pero imagínese, Carlos, no entra dentro de las pesadillas que usted pudiera tener como ciudadano y abogado, que de repente nos vamos a ver el Mundial de Fútbol y la emoción, y mañana nos aparece el Congreso en una de esas sucesiones milagrosas. Mire, para mí fue de vergüenza ver que 157 diputados aprobaron un aumento en la deuda pública, en el techo presupuestario en 2 horas. 3 semanas después de que aprobaron en la misma forma la ley de comunicaciones. Bueno, entonces no estará, por ejemplo, como una pesadilla el soñar que de repente nos despertamos con un gol en Brasil, pero como 157 en Guatemala, y le dicen, mire, se aprobó que se amplíe el mandato, se aprobó la reelección. Ok. Primero, ahí sí habría lugar a una querella penal, definitivamente, contra todos los diputados, además de que habría las acciones de inconstitucionalidad que habría que presentar. Si los que creemos en la Constitución tendríamos que hacer, habría ya un golpe de Estado, y en todo caso también se debería consultar al país. Y yo no creo que el pueblo de Guatemala ya se deje llevar por una cosa como esa. Mire, el gran ejemplo, la gran lección que nos dieron fue con los acuerdos de paz.
el gobierno se volcó en publicidad, el gobierno se volcó en apoyo a la consulta popular por el sí, y fue un no rotundo. Porque yo creo que el pueblo tiene que tener bien claro esto, ¿verdad? Así. Porque aquí se han visto muertos acarrear basura en Guatemala, y como le digo, hemos hablado con diputados que un día dicen acá, no más deuda, y al día siguiente 157 votan a favor. Y dice uno, ¿qué pasó? ¿Hubo movimiento? ¿Hubo Esa negociación? es la razón por la que incluimos la consulta popular, porque no le podíamos dejar a una constituyente la potestad de poder cambiar todo, y tampoco se la podemos dar al Congreso. Entonces, todo lo que esto se haga tiene que ser consultado al pueblo. Tiene que pasar, ir a un referéndum y votar. Ahora, por ejemplo, una de las razones por las cuales se habla de los peligros de esta reelección y de que pudieran hacerlo, es porque usted sabe que los diputados, los congresistas, los alcaldes, y en este caso pues sería hasta el mismo Ejecutivo, usan los recursos del Estado para hacerse propaganda, para poner grandes carteles y vallas. Hay países en los cuales la publicidad del gobierno de sus obras es prohibida. Es prohibido poner, digamos, la foto del funcionario en Chile. Dice, mire, el gobierno de Chile está construyendo. En México está reglamentada la publicidad electoral. Pero en Guatemala no pasa el día sin que veamos páginas completas de periódicos, desde alcaldes, presidentes, haciéndose propaganda. Ahora, imagínese usted cómo controlar esto, Carlos. La ley lo prohíbe. Es que mire, el problema que tenemos es que de la Constitución para abajo, las leyes son violadas a diario por infinidad de personas, en especial por el funcionario público. Pero nadie puede hacer nada, aparentemente. Aparentemente. Porque sucede, lo sabemos que lo están haciendo y lo siguen haciendo con impunidad. No solo este gobierno, todos los anteriores lo han repetido uno tras otro. Hemos perdido ya los valores nosotros mismos, que ese es el problema. Ya la honradez, la pulcritud, la decencia, la rectitud son obsoletas, es cuestión de viejos chochos. Aquí había alguien que decía que Guatemala era un país bastante ideal para dictadores, ¿verdad? Porque, digamos, su hijo pues tardó 14 años en que hubiera un movimiento en su contra y al final, pues, al final terminó. Pero como que el pueblo de Guatemala está muy acostumbrado a aguantar y aguantar y aguantar. Vemos esos alcaldes, como le comento, que son señalados, lo lleva la Contraloría de Cuentas, lo señalan los medios y siguen tan campantes y ahí están. Y el pueblo sigue aguantando. ¿No es esta una característica que podría ser un buen caldo de cultivo para una reelección? Sí. No, y mire, hay una serie de factores que son graves. Por ejemplo, es cierto, demostrarle a alguien que robó no es tan fácil, pero sí hay un sistema muy sencillo. Señor, usted cuando entró a tal cargo, dio una declaración de bienes en la cual usted tenía 50,000 quetzales y ahora tiene 20 millones. ¿Cómo los consiguió? Todo dinero bien habido tiene título. Lo conseguí porque me gané la lotería, aquí está el número. Lo conseguí porque murió un pariente mío y me heredó, aquí está la herencia, la liquidación de la mortual. Pero si no tengo título, tiene que haber una presunción total de que fue robo. Pero caemos entonces en lo mismo, porque en todos los pueblos los alcaldes entran a pie y salen en carro. Entran con su casita normal y terminan con la casa de 3 pisos más grande del pueblo. Y todo el pueblo lo sabe, pero nadie tomamos acción. Entonces, ¿en qué caemos aquí, Carlos? Porque todo eso lo sabemos perfectamente. Y hay Contraloría, se supone que hay. Pero la Contraloría realmente no hace nada, Carlos. Es decir, o lo hace muy lentamente, porque no actúa de inmediato. Pero usted puede preguntarle a cualquier ciudadano, yo le pregunto a usted que nos está viendo y escuchando, en su pueblo, ¿cuántas veces el alcalde se le ha señalado que entró pues como una persona normal y sale como otro rico, millonario, a saber de dónde? Y eso se va en toda la escala de gobierno. Así es. Pero como que no tenemos nosotros el recurso o la organización ciudadana. Y para mí ese es uno de los grandes temores de la reelección, ¿verdad? De que de repente nos la impongan y no tengamos cómo ni quién se atreva, porque cuando otro de los problemas, Carlos, es de que el Estado se va optando, controlan el Congreso, controlan las Cortes, se dice que la Corte es independiente, pero resulta que a lo mejor no, la Suprema, la Constitucionalidad, etcétera. Ese es el Tribunal Supremo Electoral. Ese es el problema de las reelecciones continuas. Que una persona después de 5, 10, 12 años de estar en el poder y ha llegado a influir demasiado en todos los poderes, y más en un país como este.
que aunque hay división de poderes, es una división relativa. Mire, el Congreso es totalmente independiente, salvo cuando al Ejecutivo le urge una ley y la dan, por la forma que usted quiera, pero la dan. Claro, y se supone que hay una independencia total de poder. Y que hay una oposición activa, inteligente y capaz. Claro, y a eso en el pueblo, digamos que se decepciona, ¿verdad, Carlos?, de saber de que todo eso no es cierto, porque esa independencia de poderes, no, hay una supeditación total. Pero el riesgo es cuando se sigue y aquellas, por ejemplo, la Corte Constitucionalidad. Pensemos lo que hablábamos de esta pesadilla que de repente amanecemos con que sucedió tal cosa. Viene un grupo ciudadano y presenta una demanda o una apelación o algo. Tendría que ir a la Corte Constitucionalidad. No, si eso es el factor. Mire, la Corte Constitucionalidad tiene un poder impresionante, bien o mal usado, pero en los dos lados es muy poderosa. La Corte de Constitucionalidad está diseñada para defender el sistema constitucional de Guatemala, punto. Pero usted sabe que nosotros en Guatemala hay una gran falta de confianza en nuestras instituciones. Claro que aquí todo el mundo, ya sea que el fallo es a favor o en contra, todo el mundo lo duda, ¿verdad? Si el fallo le favorecía, qué bueno, pero si no, empiezan a hablar. O sea, pero yo creo que en parte es porque las mismas instituciones no han verdaderamente sido objetivas y neutrales. Sí. ¿No es esa una gran preocupación? Definitivamente que sí. Mire, todavía tenemos que aprender mucho de lo que es una república, y que eso es lo que a mí me preocupa, que todavía no lo hemos entendido. Usted, en este tema, como que ya nos estamos acercando al final del programa, Carlos, ¿cuál sería, digamos, lo último que usted quisiera dejarle a la audiencia esta noche que nos quedara, ahí sí que como pétreo, a partir de esta plática nuestra? Que la Constitución y las leyes no deben de ser interpretadas, deben de ser cumplidas, deben de ser aplicadas, sin discusión, en lo que le favorezca y en lo que le perjudique. En lo que nos mata es tratar de interpretar las leyes a nuestro favor para obtener una preventa. Eso es lo que hay que evitar. ¿Usted cree que es factible un debate sobre la reelección o simplemente no debe existir el debate? Legalmente no se puede hacer. Es totalmente imposible. Sería totalmente ilegal. O sea que debatir no hay lugar para mí no. ¿Y los que debatan están dentro o fuera de la ley? Para mí deberían estar entre 2 y 6 años en una pensión especial. Bueno, pues miren, yo creo que el tema es bien importante, ¿no? Y hemos tocado este punto, gracias licenciado por darnos puntos tan concluyentes, porque a veces nosotros pensamos, esto no nos afecta, ¿verdad? Esto lo están debatiendo en el Congreso, esto lo están viendo en el Ejecutivo, pero realmente si nosotros perdemos esta independencia nuestra, esta soberanía del ciudadano sobre su país, pues vemos los ejemplos que están pasando en Sudamérica, en los cuales prácticamente el Estado ha sido totalmente secuestrado. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Espero que nos haya quedado como un buen mensaje y por favor cualquier duda consúltenos, escríbanos y nosotros con gusto la trasladamos al licenciado o la contestamos si es factible. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima semana con más Acción Positiva. Muchas gracias.